En vísperas de Navidad, una joven fue secuestrada directamente de su apartamento donde vivía con su novio. Un desconocido criminal ató al joven y sacó a la chica por la puerta trasera, desapareciendo sin dejar rastro junto a ella. La policía nunca pudo establecer la identidad del delincuente y el caso quedó en el olvido durante 36 años, hasta que la verdad inesperada salió a la luz. Leslie McRae nació el 14 de abril de 1968 en Jacksonville, Florida. Era una persona sensible, decidida, abierta con la gente. Le encantaba pasar un buen rato, tenía una mente aguda y un gran sentido del humor. Leslie creció en una familia amorosa, pero era especialmente cercana a su prima Joy, quien era 4 años menor que ella. A pesar de que las niñas vivían en diferentes ciudades, trataban de pasar la mayor cantidad de tiempo juntas siempre que era posible. Leslie incluso pensó en mudarse a su ciudad cuando cumpliera 18 años. Después de graduarse de la escuela a los 17 años, Leslie ingresó a la Universidad de North Florida, soñando con construir una carrera en la industria de la moda en el futuro. Se mudó de la casa de sus padres y se instaló en un complejo de apartamentos junto con su novio de 21 años, Edgar McQuarrie. En la noche del 24 de diciembre de 1985, en vísperas de Navidad, dormían en su apartamento. Aproximadamente a las 3 de la mañana, Edgar se despertó por un ruido y al abrir los ojos, se horrorizó al ver a un hombre con un cuchillo sobre su cama. Al ver que Edgar se despertó, el desconocido criminal lo ató de manos y pies con corbatas, amenazándolo con un arma para que no se resistiera. Luego hizo lo mismo con Leslie y la sacó por la puerta trasera del apartamento. El hombre atado solo podía ver con horror lo que estaba sucediendo, incapaz de detener al secuestrador. Le tomó 3 horas liberar sus manos y alrededor de las 6 de la mañana llamó a la policía. Los detectives llegaron a su apartamento, tomaron la declaración de Edgar y comenzaron a buscar a la chica. Teniendo en cuenta que en el momento del secuestro la habitación estaba prácticamente a oscuras, el joven no pudo ver la cara del secuestrador ni ninguna otra característica. Lo único que pudo recordar fue que el criminal tenía cabello castaño. La policía también desconocía qué automóvil usaba el delincuente, aunque era evidente que había utilizado algún medio de transporte para secuestrar a Leslie. Mientras los detectives intentaban encontrar testigos y revisaban la calle, recibieron una llamada en su oficina. 3 horas después del secuestro, un hombre salió a correr y encontró el cuerpo de una mujer en una zanja al lado de la carretera, a 8 kilómetros del apartamento de Leslie. Los investigadores llegaron al lugar y reconocieron a la chica de inmediato. Todo su cuerpo estaba cubierto de diferentes lesiones. Parte de su ropa estaba rasgada o simplemente faltaba. Los médicos forenses determinaron que la chica había recibido más de 20 golpes con un objeto afilado y también tenía muchas raspaduras en su cuerpo. Además, el asesino había cometido violencia contra la víctima y los expertos pudieron extraer su material biológico. Teniendo en cuenta que el análisis de ADN no se utilizaba en esos años, esta evidencia no pudo ayudar a la policía a identificar al sospechoso. No había otras pistas útiles en el lugar donde se encontró el cuerpo, por lo que los investigadores decidieron centrarse en revisar el apartamento de la víctima. Pronto tuvieron serias dudas sobre lo que había sucedido esa noche. Según el novio de la víctima, el delincuente entró sigilosamente en el apartamento, pero no se encontraron signos de allanamiento y no había señales de lucha en las habitaciones. Además, la puerta trasera por la que supuestamente sacaron a Leslie estaba cubierta de telarañas, y no se encontraron huellas dactilares ni rastros de calzado, a pesar de la gruesa capa de polvo alrededor. Todo esto llevó a pensar que el relato del novio podría haber sido inventado, y en ese caso surgió la pregunta obvia: ¿tiene algo que ver con el asesinato? Pero esta versión tenía sus propios matices. Los investigadores dudaban de que el chico hubiera podido sacar y matar a su novia, y luego regresar al apartamento y llamar a la policía. Los expertos sugirieron que su cuerpo fue abandonado en la calle después de que Edgar llamara al 911,
por lo que dejaron de considerarlo como sospechoso. Durante los siguientes meses, los detectives intentaron encontrar nuevas pistas, pero cada vez llegaban a un callejón sin salida. Como resultado, la investigación fue finalmente suspendida en 1986. El material biológico del delincuente, que era la única pista seria en el caso, no pudo ayudar a los investigadores en esos años, y esperaban que en el futuro esta pista los llevara al asesino. Durante muchos años, este caso acumuló polvo en los archivos. Sin embargo, los familiares de Leslie nunca perdieron la esperanza de encontrar al culpable. Se dirigieron a diversas instituciones y recopilaron información por su cuenta que podría ser útil para resolver el caso. Sin embargo, sus posibilidades eran muy limitadas y no pudieron encontrar ninguna nueva pista. En 2010, a la madre de Leslie, Sarah Adams, se le diagnosticó una enfermedad grave del sistema nervioso que casi la dejó sin poder hablar. A pesar de esto, la mujer siguió manteniendo contacto con los investigadores a través de notas. Después de esto, la prima de Leslie, Joy, luchó más activamente por encontrar la verdad. A pesar de que ella y su familia vivían a 2 horas en coche de Jacksonville, ella regularmente se iba allí para hablar con los investigadores o ayudar a la madre de Leslie. Sin embargo, sus intentos de contactar con la policía no llevaron a nada, ya que los detectives no estaban interesados en reabrir la investigación debido a la falta de nuevas pruebas. Además, estaban ocupados con casos criminales actuales, por lo que no se apresuraron a investigar un asesinato de hace muchos años. Como resultado, Joey comenzó a acusar a los detectives de ser negligentes en las primeras etapas de la investigación, o incluso encubrir al delincuente. Incluso sugirió que el asesino pudo haber sobornado a los investigadores, pero no tenía pruebas para respaldar esta teoría. Joey también dio regularmente entrevistas a canales de noticias locales tratando de llamar la atención del público sobre el caso. Recordaba el tiempo que pasó con su hermana mayor y contaba lo positiva y alegre que era Leslie. También lamentaba que sus 2 hijos nunca pudieran conocer a la maravillosa tía que podría haber sido Leslie. A finales de 2018, los esfuerzos constantes de sus familiares dieron sus primeros resultados. Se pusieron en contacto con representantes del proyecto Cold Case Files, y estos se interesaron por el caso de Leslie. Esta organización sin fines de lucro, que comenzó en 2015, se enfoca en asesinatos no resueltos en los que la policía no pudo encontrar al culpable. La organización recopila y distribuye información, establece diálogos con investigadores y medios de comunicación. Además, brindan apoyo a los familiares de las víctimas, asesorándolos sobre cómo comunicarse con la policía y los periodistas. Los empleados de esta organización difundieron información sobre el asesinato de Leslie en varios recursos, tratando de llamar la atención lo más posible sobre el caso. En casos similares, cuando los investigadores no han logrado resolver el caso, el interés de la sociedad puede desempeñar un papel clave. En primer lugar, cuanto más personas se enteren de este crimen, mayores serán las posibilidades de que entre ellos haya posibles testigos de los eventos. A veces, las personas, sin saberlo, pudieron haber visto o oído algo que podría llevar a la policía al asesino. En segundo lugar, bajo la presión de la opinión pública y los medios de comunicación, aumentaba la posibilidad de que los detectives reanudaran la investigación. Durante todo este tiempo, tenían el material biológico del delincuente, pero para su análisis era necesario volver a abordar el caso, lo que a menudo la policía no hace debido a la falta de personal o financiamiento. La organización trabajó con la familia de Leslie durante varios meses y realmente logró llamar la atención sobre este caso. Escribieron en noticias y hablaron en informes. Y en junio de 2019, representantes de un popular canal de televisión local se acercaron a la familia. Ofrecieron grabar una extensa entrevista en la que los familiares pudieran hablar sobre Leslie y sus años de intentos de obtener justicia. Su prima y su madre aceptaron esta oferta,
y se reunieron con los periodistas. Les contaron sobre qué tipo de persona era Leslie, mostraron sus fotos y se sintieron devastados por el hecho de que la policía no había investigado este caso en más de 30 años. Además, en la entrevista, los familiares mencionaron que creían que los chicos Leslie eran los asesinos. En su opinión, su historia sobre un hombre con un cuchillo no era confiable. El joven podría haberla matado él mismo. Sin embargo, los periodistas decidieron eliminar este momento, ya que Edgar no era sospechoso en este caso y no había pruebas en su contra. Los representantes del canal de televisión se comunicaron con la oficina del sheriff, esperando obtener alguna información adicional, pero la policía se negó a comentar. Se refirieron a las reglas según las cuales se les prohibía discutir con los periodistas los casos que no estuvieran en un curso en ese momento. La familia Leslie quedó decepcionada con este resultado, pero no se iban a rendir. Joey siguió escribiendo cartas a los investigadores exigiendo la reanudación del caso, y finalmente dio sus frutos. La familia finalmente logró organizar una reunión con representantes de las fuerzas del orden y los detectives indicaron su intención de revivir la investigación. Los parientes de Leslie proporcionaron testimonios nuevamente, y los policías comenzaron a estudiar las pruebas nuevamente. En abril de 2020, enviaron el material biológico del criminal del cuerpo de la víctima al laboratorio, y pronto los expertos extrajeron el perfil de ADN. Lo incluyeron en la base de datos nacional del FBI y obtuvieron una coincidencia inmediata. Casi 35 años después, los investigadores finalmente tenían el nombre del posible asesino. Resultó ser David Nelson Austin, de 58 años. Después de estudiar su biografía, los detectives encontraron muchos aspectos interesantes. Su ADN no estaba en la base de datos del FBI por casualidad. Desde 1991, el hombre cumplía condena por 2 delitos de naturaleza sexual cometidos en 1988 y 1990. En ese momento vivía en Michigan, a donde se trasladó desde Florida. Los detectives descubrieron que en el momento de la muerte de Leslie, vivía en Jacksonville y tenía 24 años. 2 meses antes del asesinato, atacó a una mujer con discapacidad mental e intentó agredirla, pero no lo logró. Fue arrestado, pero el sistema judicial lo trató con indulgencia. Austin no recibió ningún castigo grave y quedó en libertad. Además, tenía una serie de delitos menos graves en su historial, incluyendo posesión de sustancias prohibidas, alteración del orden público y otros. Los detectives no tenían dudas de que él era el responsable del asesinato de Leslie y comenzaron a preparar el caso para su presentación ante el tribunal. Reuniendo todos los materiales necesarios, a principios de 2021, se dirigieron a la cárcel de Michigan para interrogar a Austin por primera vez. El hombre negó su implicación, pero nadie iba a creerle sin pruebas. Los investigadores tomaron su muestra de ADN para compararla directamente con el material biológico encontrado en el cuerpo de la víctima. Esto era necesario como parte del procedimiento estándar, y el resultado era previsible. Una coincidencia completa. En agosto de 2021, Austin fue oficialmente acusado de asesinato de Leslie. Desde entonces, los detectives han estado trabajando para trasladarlo de Michigan a Florida, ya que el crimen fue cometido en este último estado. La necesidad de traslado se debió a un hecho simple. En Florida, a diferencia de Michigan, se aplicaba la pena de muerte, y Austin podría haber sido condenado a ella por el asesinato de la chica. El proceso se extendió durante 1 año hasta que finalmente fue trasladado a una institución correccional de Florida en septiembre de 2022. Actualmente, se encuentra en prisión a la espera del juicio, y los investigadores no tienen dudas sobre la sentencia condenatoria. Al delincuente solo le queda una opción para evitar la pena de muerte: llegar a un acuerdo con la fiscalía y confesar el asesinato a cambio de otra cadena perpetua. Durante una conferencia de prensa, los investigadores admitieron que Austin nunca fue sospechoso en este caso y nunca fue interrogado.
Según ellos, el hombre no dejó ninguna pista que los policías pudieran seguir, y en aquellos años era imposible realizar análisis de ADN. Además, su ADN solo ingresó en la base de datos del FBI en 1991, 6 años después del asesinato. Joey también dio una entrevista en la que contó que hasta el final creyó que el novio de Leslie era el asesino. Solo después de que los investigadores descubrieron el nombre del verdadero delincuente, se dio cuenta de que Edgar también fue una víctima en esta historia. Se espera que en el juicio, Joey sea el principal testigo. La madre de Leslie dijo que perdonó al asesino de su hija, lo que sorprendió mucho a los miembros de su familia, pero todos respetaron la decisión de la mujer. Es notable que Austin tiene un hijo llamado Owen, a quien nunca ha visto. Sin embargo, se comunican regularmente por correo electrónico. Los periodistas se pusieron en contacto con él y descubrieron que el hijo estaba impactado por las acusaciones contra su padre. Austin le escribió sobre esto y agregó que no tenía nada que ver con este crimen. A pesar de esto, el hijo sabía sobre otros episodios criminales en la vida de su padre, pero continuaba comunicándose con él. El juicio de Austin debe comenzar en un futuro cercano. Si no hay retrasos burocráticos, podría recibir su sentencia en unos pocos meses. A pesar de que la verdad finalmente salió a la luz, los familiares de la víctima siguen acusando a los investigadores de negligencia. Si hubieran reabierto este caso periódicamente, podrían haber establecido la identidad del delincuente a principios de los años 90, en lugar de después de 30 años. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios y no olvides darle me gusta al video si te gustó. Gracias por ver.